Bueno, seguimos con voces de nuestra historia en el marco de los 70 años de nuestra congregación y hoy tenemos el privilegio de compartir este tiempo con nuestro pastor Lisandro Morosini. Y hay algo muy especial en su historia. Él no solamente pastorea la iglesia, sino que también creció espiritualmente dentro de ella. Llegó siendo muy joven, conoció al Señor acá, fue discipulado acá, formó su familia acá y hoy está al frente de esta casa. Queremos conocer un poco más de su historia, sus recuerdos y visión para la iglesia. Bien. Bienvenido, pastor. Gracias, Roxeidi. ¿Hace cuántos años llegó a la iglesia? Y sería ya hace unos 28 años, año 98, si mal no saco la cuenta, alrededor de unos, sí, yendo para los 30 años ya casi, un poquito menos, llegué en 1998. ¿Quién era el pastor en ese entonces? Carlos Albornoz, el cual fue mi pastor durante mucho tiempo, pues fue pastor muchísimos años en esta iglesia y fue el que me discipuló, me formó, me bautizó. ¿Qué recuerda de la iglesia en ese momento? ¿Qué le impactó de haber llegado? Porque tengo entendido que usted no viene de familia una cristiana, como decimos. Exactamente. Bueno, yo me crié casi en este barrio y de muy niño yo pasaba caminando por aquí. Y alguien una vez, yo cuento un poco mi historia, me invitaron una vez acá, acepté al Señor y fue una bendición porque había mucha gente, un lindo tiempo pujante de la iglesia y me impactó que me recibieron con mucho amor. Le escuché el Evangelio bien explicado y ahí pude nacer de nuevo y congregarme todo este tiempo acá. ¿Cómo era la iglesia en esos años? Era una iglesia, en esa época, yo estamos hablando del año 98, 99, recién empezaba a renovarse. Venía del formato tradicional de la iglesia bautista donde era todo, había más quietud, más liturgia, ¿no? Y a partir de esos momentos, en los 90 creo que, 99 ya más o menos que empecé a venir a las reuniones de jóvenes, ya empezaba a renovarse un poco, a ser distinta. Pero era una iglesia linda, pujante. Al poco tiempo salieron misioneros afuera, al mundo transcultural también, y pastores a otras provincias. Fue un tiempo muy, muy lindo de la iglesia. Sí, muy pujante, de crecimiento, sí. De grandes acontecimientos también, ¿no? Claro que sí. El año 98 tenía poco tiempo el pastor Albornoz, ¿no? Está desde 96, ¿no? Puede ser 96 o 93, no recuerdo ahora, pero bueno, no hacía tanto que estaba claro, sí. Y bueno, de discípulo a pastor, ¿cómo pasó? Sí, usted llegó como un joven más dentro del ministerio de joven. ¿Alguna vez se imaginó que terminaría siendo...? Pero bueno, lo único que si alguien me preguntara cómo llegó eso, es un principio bíblico, ser fiel en lo poco, nada más, y tiene que ver con el llamamiento. Pero claro, cuando yo llegué, empecé a congregarme y fui fiel en lo poco. Al poco tiempo empecé a servir, creo que he hecho de todo, he sido ujier, tuve una célula de adolescentes. Después con el tiempo me empecé a formar en el Instituto Bíblico, el Bachiller Ministerial, en esta misma iglesia, y después ya era predicador, sin ser pastor, ya iba a predicar a otros lados, y bueno, de a poco empecé, pero no, uno no se lo imaginaba, si bien sabía que había un llamado de Dios, pero no sabía exactamente cómo sería, a qué sería. Incluso las personas que incluso manifestaban un don profético diciéndome, hay un llamado de Dios, no me decían exactamente qué era, pero yo entendía que así era, ¿no? Y bueno, con el tiempo uno va creciendo y va viendo que va sintiendo cada vez más fuerte el llamado, ¿no? Así es. Respaldo, sintió respaldo. Sí, por supuesto, sí. Sí, siempre. Si bien yo ya era predicador, iba a otros lugares y en otros lugares te dicen pastor, porque sos predicador, solamente dicen bien, hola pastor. Pero yo entendía que el Señor me iba guiando de su mano hacia otras responsabilidades mayores en la iglesia. Y bueno, hasta que una vez, ni bien me casé, el pastor también Samuel Alanís, que estuvo pastoreando un tiempo y que fue también de mucha bendición para mí, porque es quien me casó, me invitó a formar parte de su equipo pastoral. Así que bueno, así fue. Perfecto. Sabemos que la tarea ya la estaba realizando. ¿Hubo un momento que usted sintió como más fuerte o sintió claramente ese llamado pastoral? Cuando me casé, sinceramente, cuando... Digamos, uno va teniendo sueños en el camino, ¿no? Sueños del Señor. Yo lo cuento un poco sin vergüenza, pero algo muy personal voy a contar.
si bien con mi esposa cuando me casé empezamos a trabajar en un barrio y ya era predicador y ya trabajaba en la enseñanza, en la predicación y también en la consejería, en la visitación, en todo lo que es la obra de la iglesia, ¿no? Uno creía que tenía un llamado más misionero y más como que el sueño mío era como hacer como una especie de, a futuro, como una organización misionera, ¿no? Que apoye a pastores, porque yo ya predicaba en pueblos, ¿no? En lugares alejados, y que apoye a esos obreros locales en otros lugares. Era un sueño mío, ¿no? Y trabajar en barrios. Pero bueno, después entendí que eso incluía el llamado pastoral, que no era excluyente, ¿no? Un llamado pastoral. Y lo sentí fuertemente más cuando me casé y cuando recibí la invitación, que te doy tiempo para meditar y orar si es la voluntad de Dios. Y ahí entendí que sí, que Dios me había llevado todo este tiempo de la mano por su fidelidad y su guía hacia un ministerio más pastoral. Qué bueno. Sabemos que usted es alguien muy apasionado por la Biblia y el estudio de la palabra. ¿Siempre fue así? Usted una vez contó sí. que leyó el Pentateuco antes de convertirse. Bueno, yo de niño era muy lector. Como nunca fui bueno para los deportes, yo me crié en este barrio, inclusive a unas 13 cuadras de aquí, y yo de niño pasaba por acá, siempre veía mucho movimiento en la puerta, y era muy lector. Y un día, como en mi casa nadie era creyente, tomé una Biblia de ediciones paulinas, ¿no? Católica, y me leí de corrido el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y cómo trabaja el Espíritu Santo, que yo sin conocer, uno puede ver en el Antiguo Testamento cómo Dios rae de la faz de la tierra a sus enemigos. Y entonces yo decía, si Dios es tan duro, prefiero estar del lado de los que le caen bien y no del lado de los que le caen. Entonces ya el Espíritu Santo trabajaba a través de la palabra. Hasta que un día un compañero de escuela me dijo, ¿por qué no lees los evangelios? Y ahí leí los evangelios. Sí, siempre me gustó la Biblia, hasta que a mis 23 años, me invitaron aquí y ahí entendí, ahí tuve mi conversión, ¿no? Pero yo ya venía por mi cuenta leyendo la Biblia, sí. Un encuentro personal. Dios, la palabra es poderosa. Por eso yo soy un apasionado de la palabra y cuando predico le pongo ese énfasis que a veces le pongo. A veces suelo hablar muy rápido, suelo estar emocionado, porque creo en el poder de la palabra, ¿no? Así que... Creo que una de las cosas que usted estudió y se formó acá dentro de la iglesia. Sí. Hice el bachiller ministerial acá, de FIET, también el diplomatura en pastoral de la familia, que me falta dar una materia y ya la tengo, pero siempre en el contexto de esta iglesia local. Creo que la iglesia local es un lugar donde formarse. Y por eso es importante, los ministerios paraeclesiásticos están al servicio de la iglesia local. Porque si hay una organización que Dios tiene, es la iglesia local, bíblicamente y neotestamentariamente, la importancia de la iglesia local, ¿no? Bueno, han pasado muchos años, desde el 98 hasta este tiempo, ¿no? ¿Qué cambios siente que vivió la iglesia y qué cosas permanecen iguales a pesar del tiempo? Bien, qué pregunta difícil, ¿no? Cosas que han cambiado, cosas que tienen que ver con ayornarse a nuevas épocas. Por ejemplo, en la pandemia surgió todo lo que es la multimedia, ¿no? Y que fue de gran bendición y que muchos, siempre hay personas que empiezan a especular y a hablar cosas que a veces no están en el corazón de Dios, porque los seres humanos tenemos cierta ceguera espiritual y nos podemos equivocar. Decían cosas, por ejemplo, que ahora la iglesia va a ser virtual, ¿viste? Eso no es así porque a nosotros no nos pasó que después de la pandemia la gente no venga, sino que al contrario, pasó que la gente vino y aún así hubo más gente también en el YouTube, que es una bendición, porque nos ven de otros pueblos. Así que esos cambios que han ido surgiendo con el tiempo son positivos. Esos cambios los he visto, cambios en la liturgia también. Antes, yo no vengo de la época de los himnos, yo ya vengo en el 98, 99 ya, pero se me echaba un poco, había más canciones. Y ahora veo esos cambios que están más unificadas las iglesias evangélicas. Antes había mucha diferencia denominacional, eran muy fuertes y muy marcadas las diferencias denominacionales, ahora no tanto, ¿no? No se nota tanto la diferencia entre las iglesias, las denominaciones, ¿no? Las liturgias, están más unificados, más globalizados quizá. Perdón, me decías cómo era la iglesia antes. Sí, ¿no? ¿Qué cambia? Esos son los cambios que son positivos. ¿Y qué cosas permanecen iguales? Permanecen iguales.
Yo creo que la centralidad en la interpretación bíblica, en la predicación expositiva, en la predicación bíblica, en un legado de cristianismo de muchos años, eso permanece igual y creo que eso debe permanecer siempre, ¿no? Creer que la Biblia es nuestra regla de fe y práctica, que es un principio de la Iglesia Bautista, eso sigue igual y debe permanecer siempre, ¿no? Y la motivación para estudiar la palabra. Y la motivación para que la centralidad de la palabra, que la centralidad de la palabra no es que la predicación dure 1 hora y se canten 2 canciones, como algunos creen. La centralidad de la palabra tiene que ver con todo lo que se hace, con lo que se canta, que no sean canciones basadas solamente en las emociones, en lo que uno siente, sino que esté la palabra de Dios, en lo que se dice, en lo que se espera, en lo que se sueña, en lo que se digamos, en la práctica de la iglesia, ¿no? Esa es la centralidad de la palabra. Es una iglesia misionera, es una iglesia sí. desde hace muchos años. Exactamente. Caracterizado por ser, bueno... Una iglesia enviadora y que han salido muchísimos pastores a la provincia de Entre Ríos y a otros lugares, y también misioneros a otros lados del mundo. Eso es algo muy bueno, es una iglesia enviadora, misionera, que quisiéramos que esa racha no se corte. Por eso cuando veo tantos jóvenes en la iglesia y tantos adolescentes, que el Señor a su tiempo llame, ¿no? Para que levante misioneros, obreros, pastores, evangelistas, ¿no? Sí, justamente íbamos a eso, ¿no? Hoy vemos muchos jóvenes sirviendo, ministrando y creciendo. ¿Ve algo de aquella generación, o sea, hablando de cuando usted comenzó, reflejado en esta generación, que usted justamente decía que cuando comenzó, en ese entonces era una iglesia con bastante movimiento, bastante... Como que la iglesia en este momento está viviendo un momento así, ¿no? Sí, parecido. Exactamente. Yo, por ejemplo, cuando veo los sábados que hay tantos grupos tan grandes de adolescentes que vienen de todos los barrios y grupos tan grandes de jóvenes y también de extranjeros, de niños, veo que, sobre todo cuando veo jóvenes y adolescentes, veo que no somos una población envejecida, sino que significa que el Señor está levantando un recambio generacional que es importante en la iglesia y que es un desafío y para nosotros los más mayores dejarles un legado a ellos, ¿no? Un legado de lo bueno, ¿no? Digamos de lo bueno, ¿no? Un legado que tiene que ver con la centralidad en la palabra, con la centralidad en el Evangelio, con un montón de cosas buenas, ¿no? Y ver que ellos también tendrán los desafíos para su generación, que van a ser distintos quizás a los nuestros, ¿no? No es lo mismo la iglesia de los años 80, de los 90 y de los 2000 y la que viene. Tal cual. Que podamos dejar un buen legado en ellos, ¿no? ¿Y qué otros desafíos puede ser de esta iglesia o de la iglesia a nivel general? ¿Qué desafíos vive la iglesia actualmente? Yo creo que hay una lucha muy grande con el tema de la inspiración de las Escrituras. Y el desafío es pararnos en defensa del verdadero evangelio, del que predicaron los antiguos, con la diferencia que puede tener las culturas del tiempo y las necesidades relevantes para el tiempo, ¿no? Que tienen que ver con la problemática y las necesidades con la sociedad que se vive, acordes, pero sin salirse de la centralidad de un evangelio que es el mismo que predicó Jesucristo, el mismo que predicó Pablo, el mismo que predicaron los apóstoles y el mismo que predicaron nuestros legados anteriores, ¿no? Ese mismo evangelio es el mismo evangelio que debemos cuidar, que no deben filtrarse falsas doctrinas, que no debe, digamos, ser atacado en cuanto a la inspiración de la Escritura, en cuanto a la genuinidad y la verdad del evangelio, pero a la vez ayornarlo en la aplicación de ese poderoso evangelio a las nuevas necesidades que tienen los jóvenes, los adolescentes, una sociedad convulsionada, posmoderna, problemática y compleja como cada vez más va a ser. Un mismo evangelio con un poder para aplicarlo a diversas problemáticas que van surgiendo en las nuevas sociedades y las nuevas configuraciones humanas y sociales para este tiempo, ¿no? ¿Y hacia dónde siente usted que Dios está guiando a la congregación en esta etapa? Muy bueno. Creo que es una iglesia que de a poco va a experimentar un crecimiento lento, porque creemos en un crecimiento integral, no creemos en un crecimiento numérico porque sí. Eso a veces no ha sido bueno en algunos lugares,
pero sí un crecimiento integral, y creo que Dios está llevando esta iglesia a que podamos crecer en una forma integral, es decir, donde la gente pueda tener un lugar de pertenencia, no sea solamente un número, sino que encuentre verdes pastos, un lugar donde pueda tener, los niños puedan tener su lugar, los adolescentes, los jóvenes. Potenciar la vida es muy lindo, los mayores, las personas mayores, a veces no hay programas para las personas mayores, solamente asisten y se sientan, sino que haya un programa para los adultos mayores, y creo que lleva a la iglesia a un nuevo tiempo donde pueda modernizarse, pueda crecer numéricamente, pero con redes de contención. Es decir, no con un crecimiento numérico donde la gente sea solamente un número, sino que pueda experimentar el ser iglesia. Y eso es un desafío, y creo que vamos camino hacia eso, y también a poder capacitar a las nuevas generaciones que van surgiendo, ¿no? No sé qué más decir. Bueno, pastor, usted está casado con Julieta. Sí. Se conocieron acá, ¿no? Sí, nos conocimos acá en un aniversario, casualmente, 60 y pico de la iglesia, en el año 2017, acá mismo en un aniversario. Hace poco cumplieron 8 años, ¿no? 8 años de casado, sí. Sí, sí, sí. Felicidades. Gracias, gracias. Bueno, creo que después de esto... Y ella viene de la Iglesia Bautista de Santa Clara del Mar. Así que bueno. Qué bueno. ¿Qué significa para usted haber construido toda su vida espiritual y familiar dentro de esta casa? O sea, esta casa, la iglesia está cumpliendo 70 años. 70 años, sí. Una bendición grande, sí, para su vida. O sea, acá hizo exactamente. Su vida ministerial y también su vida familiar. Sí, exactamente. Sí. Discriminándome yo de la situación, olvidémonos de mí como ahora, como pastor de la iglesia, pero me parece que alguien me dijo una vez algo que me gustó mucho. Me dijo, la iglesia bautista no es perfecta, porque ninguna lo es, pero es una iglesia para toda la vida, me dijo. Es decir, que es una iglesia donde podés traer a tus niños, después, si son adolescentes, pueden tener su espacio, cuando son jóvenes también, pueden casarse. Bueno, a veces uno conoce personas de otra iglesia, ¿no? Pero alguien me dijo, es una iglesia para toda la vida. Y creo que en mi ejemplo personal, en mi testimonio personal, que yo conozco a mi esposa acá, me convierto acá, me formo acá y termino siendo pastor acá, si bien confirma un poco eso, que es una iglesia para toda la vida, pero también confirma que es un principio del Nuevo Testamento, es un principio sano que una iglesia produzca sus propios líderes y pastores. Antiguamente, en los años 80, quizá en los años 70 o antes quizá, las iglesias venía un pastor de afuera muchas veces. Estaba el pastor que creaba su propia obra, pero la mayoría venían de afuera. Quizá en el ambiente bautista, no sé en otros lados, pero cuando ese pastor se jubilaba, oraban por otro pastor que venga de afuera. Que surjan de la misma comunidad de fe es algo muy bueno, es un principio bíblico, neotestamentario y sano. Habla de madurez y de crecimiento en una iglesia, ¿no? Si todo el tiempo hay que estar orando para que alguien venga, porque 70 años los pastores pasan de largo, no hay pastores que duren 100 años, ¿no? Por una cuestión cronológica. Si todo el tiempo tendríamos que andar buscando y orando para que venga un pastor de afuera, es porque no ha crecido, no puede producir sus propios líderes la iglesia local. Que los pastores salen de la comunidad de fe, eso es algo sano, es algo bueno. Bueno, sabemos que también Julieta ha sido un apoyo muy importante en todo este camino pastoral. Claro que sí. Porque es todo un desafío, ¿no? Es un desafío. ¿Cómo ha sido recorrer juntos este llamado? Bueno, Dios hace las cosas en su soberana voluntad y me acuerdo cuando le dicen a Jesús que todo lo ha hecho bien. Yo creo que si uno espera en el tiempo de Dios, Dios hace bien las cosas y es la verdadera ayuda idónea, donde podemos hacer consejería juntos, podemos trabajar juntos y no es un motivo
digamos, de división entre nosotros, sino todo lo contrario, produce unidad entre nosotros, porque genera que nosotros oremos juntos, compartamos juntos, charlemos juntos, discutamos juntos y también tengamos tiempo de oración y de intercesión juntos. Así que es una bendición poder servir junto a Julieta, mi esposa. Ella no es pastora, es una esposa de pastor, pero es una persona muy importante en mi ministerio porque es la persona de máxima confianza para mí y que juntos trabajamos, ¿no? Así que es una bendición servir junto a Julieta. Ella quizá no es mucho de las cámaras, por eso estoy aquí solo. Le mandamos saludos, pero es una bendición. Y además también la esposa siempre tiene un ministerio muy parecido al Espíritu Santo, porque es la que nos guía a toda verdad, la que nos convence de pecado, así que por eso es un ministerio muy parecido al Espíritu Santo. Sí, tal cual. Y vemos que en usted y Julieta se ve eso, se ve el apoyo, el acompañarse, sí. el trabajar juntos. Trabajamos juntos, sí. Bueno, pastor, pastorear personas nunca debe ser fácil. ¿Qué es lo más desafiante del ministerio pastoral? Uno va forjando un carácter donde uno no le tiene que, por ejemplo, siempre el pastor es el que es la cara, un poco la cara visible, el que está al frente, y es inevitable recibir críticas. Es inevitable. Pero no, a veces no son críticas malas o malintencionadas. Porque uno no es perfecto y se puede equivocar y recibe críticas, pero eso uno se va acostumbrando. Sabe que lo importante es entender el llamado de Dios, que Dios lo puso a uno y que Dios lo respalda, y que lo más desafiante es, a veces, lo que más a veces me preocupa a mí, y uno tiene que entender que no somos omniscientes y omnipresentes. Por ejemplo, uno se entera, tal hermano en la semana lo operaron, tuvo tal problema de salud, estuvo deprimido, y a veces uno se entera tarde, porque es imposible uno no es omnipresente ni omnisciente, y a veces no se entera de las cosas, y uno siempre se siente mal por eso, siente que no estuvo en el momento que tenía que estar, y no es por mala voluntad, es porque a veces pasa así. Se entera tarde de las cosas y uno quiere estar siempre en todo momento, en todo lugar y a veces se le escapan las cosas o no llamó a alguien, no visitó a alguien y es más lo que uno se siente mal por eso, porque a veces los hermanos saben eso, entienden que uno no es omnipresente, omnisciente, pero uno quiere estar para todos en todo tiempo y a veces no es posible, ¿no? Más cuando las iglesias tenemos alrededor de una membresía de 300 miembros y en realidad un poco más porque se van a agregar este año más por bautismo y en realidad siempre la comunidad de fe no es los miembros que tiene, siempre es mucho más grande. Si tiene 300 miembros de lista, en realidad somos como 400, hay todo un ecosistema, todo un mundo de la Primera Bautista que tiene que ver con personas que a veces vienen a los grupos celulares, pero no vienen los domingos y capaz que no están en una lista de miembros, pero o toda la gente que está en los barrios o que nos ve por YouTube. En realidad somos más de 300, una comunidad que es el doble, digamos, ¿no? Que a veces no están sentados todos los domingos. Si estuvieran todos sentados acá, a lo mejor no tendríamos lugar. Pero puede pasar un día eso, que vengan todos y tengamos un problema edilicio. Pero es muy difícil. Pero uno tiene que entender también que no es el único que pastorea, ¿no? Que hay líderes que también hacen una tarea pastoral. Tu trabajo, Roxide, con los extranjeros, yo sé que vos los llamás, estás pendiente de muchos, con tu grupo, Sabores Compartidos, de paso avisamos y saludamos si nos ve alguno de Sabores Compartidos, que también hacen los líderes, los grupos pequeños, hacen una tarea pastoral, ¿no? Y bueno, lo desafiante es eso, y también capacitarse para nuevas situaciones cada vez más difíciles de la complejidad que tiene el ser humano, ¿no? Para poder dar una buena consejería y dar respuestas a las necesidades, ¿no? Creo que su vida ha estado marcada por la fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad, sí. la fidelidad, ha visto la fidelidad de Dios durante todos estos años acá en la iglesia, sí. Y la sigue viendo. La sigo viendo, sí. Con el respaldo ahora de tal cual. Los líderes, el llamado. Totalmente. ¿Cómo hace para mantenerse firme espiritualmente mientras también sostiene a otros?
Bueno, nuestra tarea principal es ir a Dios cada día, ir al Señor en oración, en lectura de la palabra y dedicar tiempo a eso. Yo tengo que entender que es importante para mí dedicar tiempo a la oración personal, a la acción de gracias, a la adoración y mucho tiempo a la intercesión por personas, por la iglesia que nos está viendo en este momento, por nombre y apellido, por grupos, por intercesión, dedicar tiempo a la intercesión, pero también orar por mí, y también la lectura de la palabra, el congregarme, el pedir al Señor que me santifique, porque uno tiene que sostener a otros, pero también tiene que ir a la fuente que es Dios, para que es el que me sostiene a mí, el que me levanta. Pero eso es un buen ejercicio porque me mantiene dependiente de Dios, ¿no? Necesito depender de Dios. Y me sostengo y me mantengo con las disciplinas espirituales, la oración, el ayuno es bueno, el ayuno quita tentaciones, te hace fuerte frente a las tentaciones, y la intercesión y la oración, la búsqueda, y también la esposa de uno que hace que oremos juntos, ¿no? Yo siempre digo el mismo cuento, oramos juntos y por separado, ¿no? Es muy bueno que oremos separadamente, pero también como esposos orar juntos. También la oración local, muchos hermanos oran por mí, yo me encanta que siempre hay hermanos que están orando por mí y eso lo valoro muchísimo. Es muy necesario. Qué bueno. Pastor, ¿alguna anécdota de todos estos años que usted recuerde con mucho cariño, si tuviera que escoger alguno? Sí. Recuerdo mucho los campamentos de jóvenes cuando yo era nuevo en la fe. Recuerdo con mucho cariño, fueron muy importantes para mí los campamentos de jóvenes, las reuniones de jóvenes, para mí eran una fiesta. Por eso yo me alegro cuando veo tantos jóvenes acá atrás y veo que vienen, porque para mí me marcaron, me formaron y yo creo que clavaron mis zapatos o mis zapatillas en la primera iglesia bautista, el haber sido aceptado, recibido, y tengo un montón de anécdotas graciosas de los campamentos. Recuerdo muchas cosas graciosas, ahora no me acuerdo. Voy a recordar algo muy gracioso de una reunión. Venía una hermana donde tenía como una especie de pajarraco que se ponían acá en el hombro, un guacamayo, un loro era. Y resulta que el loro decía, como repiten los loros, gloria a Dios, decía el loro. Y una vez entró y el loro pegó una vuelta por todo el templo diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Fue muy graciosísimo. Pero así hay un montón de anécdotas graciosas, sí. Que recuerdo con mucho cariño, ¿no? ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Sí. ¿Se permitía que eso entonces? No sé si se permitía, pero el hermano entró igual, sí. Lo trajo igual. Tal cual. Éramos una iglesia que permitía. Fue gracioso. Después, bueno, algunas mejor ni contarlas, pero hay muchas anécdotas graciosas, sí. Bueno, muchas experiencias del Ministerio de Jóvenes, viajes misioneros, pastor. Sí, de esta iglesia, hablando de los pastores que salieron, se plantó la iglesia en Bandera, Santiago del Estero, una ciudad donde se construyó una iglesia con casa pastoral, un templo, una iglesia muy linda en la ciudad de Bandera, Santiago del Estero, y eso fue hermoso porque hacíamos viajes donde era un contrapiso y barríamos el contrapiso e invitábamos a los chicos para hacer una especie de hora feliz con los niños. Después se construyó un templo con el pastor Albornoz en esa época. Después viaje misionero al Chaco, a Suriposo, en Santiago, muchos viajes a Santiago del Estero, Huiñajatum. Los viajes misioneros fueron también de inspiración y están en mi corazón, en mi retina y en mi corazón. Fueron muy importantes para mí esos viajes. Pastor, si usted tuviera que elegir un solo libro de la Biblia para leer una y otra vez, ¿cuál sería? Yo creo que los evangelios. No sé si un solo libro. Los evangelios para mí son centrales. Los evangelios hay que memorizarlos, hay que leerlos una y otra vez. Y si tenés una Biblia donde las palabras de Jesús están en rojo, enamorate de los evangelios, léelos. Todos los libros de la Biblia, pero es muy difícil decir uno. Pero si me dan a elegir un puñado, los evangelios sin duda. ¿Y algún versículo que tenga lema o que lo haya acompañado y que usted repita? Y todas las palabras de Jesús. Un gran versículo es uno que tiene historia, que es justificado, Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Eso es central en nuestra vida cristiana porque habla de que justificados por la fe
tenemos una relación con Dios, y ese versículo es central en la historia, en la Reforma, y debe ser central para nuestras vidas, pero también las palabras de Jesús. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Venga, el que tenga sed, venga a mí, beba. Un montón de versículos que dice Jesús son fundamentales. Nunca tuve un versículo lema que me lo noté y este es mi versículo, porque yo reconozco, soy medio raro, nunca escribo las Biblias, nunca marco las Biblias, pero no tengo un versículo lema que haya marcado mi vida, porque es por épocas. Como la palabra de Dios es viva, por época fue uno, por épocas otro, y más adelante puede ser otro. Qué bueno. Sí. Pastor, ¿qué cosas lo emocionan más hoy como pastor? Ver lo que Dios hace en personas nuevas, y sobre todo ver personas llegar al Evangelio nuevas que no fueron invitadas o no vienen que pasan lo mismo que pasó conmigo, que no vienen de cultura cristiana evangélica de cuna, pero conocen al Señor en su búsqueda personal y un día aparecen en la iglesia, así como yo. Eso está pasando. Puedo nombrar, hay un puñado, no sé si unos 10, unos 7, pero eso es hermoso. Que conozcan al Señor y poder trabajar con esas personas enseñando, eso me emociona, eso es muy bueno. ¿Qué le preocupa más por la iglesia? ¿Qué lo preocupa? Y me gustaría que la iglesia crezca, como también en mi vida, no puedo acusar a los demás, solamente en verdadera santificación y consagración y enamoramiento por el Señor, que haga que la gente se congregue y sea un valor congregarse cada domingo, sea un valor estudiar la Biblia, evangelizar. Eso es lo que más me gustaría, que crezca la iglesia en carácter cristiano, en personas que amen a Jesucristo y se enamoren del reino de Dios, de los principios del reino y de los valores del reino, ¿no? Y si pudiera dejarle un mensaje hoy a la iglesia por estos 70 años, parte Bien. de las felicitaciones, del agradecimiento. Sí, agradecer a Dios por la fidelidad, por cada hermano que se congrega en esta iglesia, que elige esta iglesia para congregarse, aunque yo quiero decirte algo, a lo mejor vos no elegiste congregarte acá como vos pensás, sino que Dios eligió en su soberanía que te congregues aquí, pero decir que 70 años no es poco y que decirte que, querida iglesia, que es un nuevo tiempo, es un año crucial donde Dios cambia el corazón de la iglesia y que puedas consagrarte y venir. No seas solamente un espectador o alguien que viene cada tanto a la iglesia, sino que vengas más profundo a la vida de la iglesia, que tomes parte de la vida de la iglesia, de los grupos chicos, de los grupos pequeños, de los grupos de estudio, y que formes parte de la vida, que conozcas hermanos, que tengas amigos en la iglesia local, que seas eclesía en el buen sentido, que no seas solamente alguien que se congrega, que viene el domingo, sino que entres a la vida profunda de la iglesia, que seas parte, que tengas amistades, que conozcas personas, que puedas entender que hemos vivido hasta hoy, hasta estos 70 años, el paquete de las buenas obras que Dios preparó de antemano para una iglesia y que tiene más cosas preparadas para esta iglesia y que vos podés ser parte. Sabemos que es un principio del reino de Dios que los obreros siempre son pocos y la mies siempre es mucho, así que vos puedas recibir llamado de Dios para servir y que te acerques, que puedas ser parte, conocer más a la iglesia, involucrarte y conocer cómo es la iglesia, no solamente venir, sentarte y que puedas encontrar acá un lugar para desarrollar tus dones, tus capacidades, que poder crecer. Así que 70 años, vamos por más, la iglesia va creciendo, crecerá más y queremos que todas las buenas obras que Dios tiene preparadas para la Primera Bautista se vayan manifestando en este tiempo, que puedan crecer en los barrios, las casas de oración, que se puedan plantar nuevas obras,
que pueda haber más viajes misioneros, que puedan salir obreros de aquí, y que el Señor, todo lo que Él tiene planeado en su soberanía, en la mente de Dios, en el corazón de Dios, esas buenas obras que ya preparó de antemano, se puedan manifestar en este tiempo en una forma acelerada, más rápida, en estos 70 años que son de preparación y de formación de la Iglesia, que en estos próximos 70 años sean de crecimiento, de expansión, de crecimiento espiritual, de consagración, de santificación, de crecimiento numérico, de crecimiento en nuevos ministerios creativos, y que podamos sorprendernos de las cosas que Dios tiene para la Primera Bautista, que sigue siendo fiel en lo poco, y que yo soy el claro ejemplo de congregarse en una iglesia, ser fiel pase lo que pase, y ser fiel en lo poco, el Señor te va a ir promocionando para más cosas. Saludarte en esos 70 años, bendecirte, decirte que gracias por ser parte de esta iglesia. Iglesia somos todos, los pastores somos parte de una iglesia. Yo siempre digo, no tengo nada contra poner las fotos, como se suele poner la foto del pastor en la iglesia. Si alguien pusiera una foto, tiene que ser una foto de todos ustedes, una foto de toda la congregación, porque todos somos parte de la primera iglesia bautista de Mar del Plata. Que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias, Pastor, por compartir su corazón, por favor, ha sido un gustazo. Historia y con todos nosotros. Y bueno, su vida y la de su familia es parte de la fidelidad de Dios y de todo lo que Dios ha obrado en estos 70 años. Así es, así es. Que Dios los siga bendiciendo. Gracias, Roxeidy, y que Dios bendiga a todos los que ven este video. Gracias.